son si se pretendiera invalidar la Constitución. Entonces, esa es mi opinión, y además la integración de 11 evidentemente tiene que ser con 8 votos para la invalidez. Gracias. Claro. ¿Alguien más quiere? En el mismo sentido que la ministra Yasmín Esquivel Moza. Yo, congruente con mi voto cuando establecimos lo de las salas, para mí son 6 votos. Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Vamos con la información. Norma Piña llorando amargamente porque no pudo tumbar la reforma al Poder Judicial. Con 7 votos quería tumbar la reforma al Poder Judicial. 7 votos y se necesitaba 8 votos, pero no pudieron. Esto es lo que dijo la presidenta de México también. Vamos a ver qué es lo que dijo la presidenta sobre esta decisión. Pero los que sí se pasaron de lanza fueron los 7 jueces que votaron en contra de la reforma. Ellos querían detenerlo con 7 votos. Ya son unos descarados y hoy lloran amargamente. Vamos a escuchar cómo Norma Piña defiende, cómo Norma Piña quería echar abajo la reforma con 7 votos. Eso no se hace, y vemos la reacción de la ministra Lenia Batres también. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Apartándome consideraciones con un voto concurrente a favor del proyecto. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. En contra. Señor ministro Ortiz Sal. En contra. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy totalmente a favor, pero pediría a la señora ministra Norma Piña que, si me permite, para completar mi voto concurrente, adicionar las razones que ella expresó. Gracias. Gracias. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto con consideraciones distintas. Señor ministro Bates Guadarrama. En contra. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto con voto concurrente. Señor ministro Lainez Potisek. Señor ministro Pérez Dayán. Como lo he sostenido en precedentes y por ninguna otra razón que no sea esa, en contra. Señora ministra Presidenta Piña Hernández. Con el sentido del proyecto, apartándome de metodología y por consideraciones diversas. Señora ministra Presidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en contra de algunas consideraciones, con anuncio de voto concurrente. El señor ministro Aguilar Morales anuncia voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo, con consideraciones distintas. La señora ministra Ríos Farjat anuncia voto concurrente. La señora ministra Presidenta Piña Hernández, en contra de la metodología. Con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza, la señora ministra Ortiz Alf, la señora ministra Bates Guadarrama y el señor ministro Pérez Dayán. Gracias. Sí les quiero hacer una pregunta a los ministros que votaron en contra de la procedencia. Porque los escuché que lo dijeron, pero sí quiero porque esto dependerá del estudio. Ustedes van por el sobreseimiento, y ya serían los 4 votos que no nos daría lugar a declarar la invalidez de la reforma en los términos que lo está presentando, o por otra parte reconocer la validez, pero sería el sobreseimiento. Según ustedes, es lo que, según su criterio, procede el sobreseimiento de la acción. Ya no tendría, porque oí que lo dijo la ministra Loreta. Sí. Si ustedes van a sostener el sobreseimiento de la acción, entonces ya no se juntarían los votos para analizar el fondo de la reforma, salvo que alguien dijera que se siente obligado por la mayoría. Pero yo entendí que no va a ser así. Entonces, así es. Ministro Aguilar. Es que hay una cuestión que se ha malentendido. El artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que ningún ministro o ministra se puede abstener de votar, solo que tenga un impedimento declarado. Entonces,
podría entrarse al fondo y podrían decir que votan en contra o eso, pero no abstenerse de votar. No está autorizado por la ley la abstención de los votos. Esto no es como en la Cámara de Diputados. Aquí la ley obliga a que se vote y entonces se puede establecer que pueden votar a favor o en contra del fondo, pero no abstenerse de votar. Ministra Esquivel. Dada la improcedencia de la acción, en el resto de los temas, en mi caso yo votaría en contra. En contra porque para mí es improcedente la acción, así lo hemos hecho. ¿Está bien? Sí. Y así he votado cuando es También improcedencia. sería por la improcedencia en contra de y el todo. sobreseimiento. ¿Sería el mismo caso? Sí, Ministra por la Leni. improcedencia procede el sobreseimiento. Exactamente. Ministro No Pérez hay, Dayán. no hay abstención aquí a duda ni nada. No hay procede votar otra cosa. Ahí se detiene el tema. Ministro Pérez Dayán. En la misma circunstancia y particularmente porque en este proyecto se aborda el estudio de violaciones al proceso legislativo, las cuales también están hechas valer en diversos juicios de amparo, y lo cual supondría para mí hacer un pronunciamiento previo. Entonces, serían por el sobreseimiento. Ok, pues regresamos al tema original que traemos desde hace tiempo. Si se necesitan 6 u 8 votos. Si se necesitan 8 votos para Estoy de invalidar acuerdo, una ley es el general, tema que nos quedó pendiente, claro. que Sí, no sí. acabamos de discutir hasta que viéramos una acción que nos daba para el tema. Eso es todo. Sí. Ministra Esquivel. Sí, obviamente si se requieren 8 votos para invalidar una ley, con mayor razón si se pretendiera invalidar la Constitución. Entonces, esa es mi opinión y además la integración de 11 evidentemente tiene que ser con 8 votos para la invalidez. Gracias. Claro. ¿Alguien más quiere? En el mismo sentido que la ministra Yasmín Esquivel Moza. Yo, congruente con mi voto cuando establecimos lo de las salas, para mí son 6 votos. Van a votar una votación de invalidez constitucional. ¿También? Wow. Hay por cierto también en vigor la ley orgánica, la reforma a la ley orgánica. O si quieren, lo detenemos aquí, lo pensamos y regresamos, para no precipitarnos, lo que ustedes decidan. No procede. Pido la palabra, ministra. Con 7 votos, Norma Piña quería detener la reforma. Regresando del receso, ya no pudo Norma Piña, tuvo que aceptar, porque 8 es la mayoría, así es que la reforma va porque va. Triunfó el pueblo de México, triunfó Morena, triunfaron los diputados, los senadores, el poder ejecutivo, hicieron su trabajo, cumplieron lo que prometieron en campaña. ¿Qué es lo que dice la presidenta de México? ¿Cómo reaccionó a esto? Pues claro que está feliz la presidenta porque se cumplió lo que se prometió en campaña. Una reforma al Poder Judicial. Fuera nepotismo. Así es que esto es lo que dijo la presidenta de México sobre lo que pasó en el Poder Judicial. Buenos días, presidenta. Armando Jefferson del diario 24 Horas. Pues cambiando un poco de tema, pues ayer se llevó en la Corte la discusión de la reforma al Poder Judicial, pues hubo sorpresas, el ministro Pérez Dayán pues rompió con este bloque de los 8 ministros y pues el presidente nacional del PRI pues ya acusó que el rompimiento de este ministro se debía a que pues enfrenta denuncias por acoso sexual. Preguntarle pues si este balance que tendría o la participación de este ministro. Ayer fue interesante cómo se desenvolvió la discusión en la Corte. Actualmente la Corte tiene 11 ministras y ministros. Para que
se hubiera reconocido la inconstitucionalidad que era parte del proyecto de el ministro Carranca, ¿o cómo es? Juan Luis González Alcántara y Carranca. Sí. Se requería que votaran 8. Así está establecido. Hoy que lo conforman 11. La reforma que se aprobó, que ya es parte de la Constitución, la Constitución establece que ahora que se elijan los nuevos ministros y ministras, van a ser 9, es decir, se reduce en 2. Entonces, en el primer caso, en la votación, se requerían 4 votos para que no avanzara la inconstitucionalidad. Entonces se necesitaban 8 votos, necesitaban 4 votos en contra. Entonces, ¿quién votó en contra? Pues fueron la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loreta Ortiz, la ministra Lenia Batres y también el ministro Alberto Pérez Dayán. Y yo los invito a que escuchen la intervención del ministro Pérez Dayán. Las otras 3 ministras también hacen intervenciones muy importantes. Pero el ministro Pérez Dayán lo que dice es: no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad, porque pues ya está en la Constitución. Él incluso dice que hay otros casos donde él votó así. Entonces hay una coherencia en la votación del ministro. Y por eso digo que podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso imperó la razón, imperó la Constitución, imperó el Estado de Derecho, imperó la ley, porque las ministras y los ministros también están regidos por la Constitución. Entonces hay que escuchar su posición y miren que me imagino que ha de haber tenido toda clase de presiones del otro lado para no votar como decidió su votación, pero fue una decisión individual y es de reconocerse, porque podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso es nítida su presentación. Y si ya lo hice antes, ¿por qué ahora voy a estar en contra? Eso no quiere decir que esté de acuerdo con la reforma, pero como ministro no puedo aceptar que se declare inconstitucional algo que no esté en el marco de la Corte. Entonces, son 4 votos. Entonces ahí pues ya se declaraba que no procedía el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Y también, entonces, la ministra presidenta dice: no son 8 votos los que se necesitan, son 6, porque a la nueva Constitución o la nueva redacción de la Constitución que ellos están impugnando dice que 6. Bueno, pero son 6 cuando son 9 ministros, no 6 cuando son 11. O sea, era darle una vuelta así, pero una pirueta inconstitucional. Y ahí otros 2 ministros dicen: a ver, o sea, no podemos hacer eso. Que fueron el ministro Luis María Aguilar y el ministro Pardo, que también no estamos de acuerdo con ellos en muchísimas cosas, pero finalmente dicen: a ver, no, esto no puede ser.
Por eso digo que imperó la razón. Digo, triunfa el pueblo de México y la Constitución y el Estado de Derecho, pero también impera la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura. Entonces, también, aunque no se esté de acuerdo en muchas cosas, también hay que reconocer cuando toman una posición que tiene que ver con la investidura de la Corte. Entonces, la oposición, fíjense ayer de qué tamaño fue la movilización. Muy pocas personas realmente. No, por ello, pues, aquí hay libertad de expresión, de reunión, de manifestación, siempre hay libertades en México. Pero hay democracia. Y la otra, porque ahora todo esto resulta que es el autoritarismo, que no se defiende a la república, la división de poderes. Al revés, esta decisión es más republicana, porque fortalece al Poder Judicial como un poder autónomo, elegido por el pueblo. Porque ya ayer yo vi algunas publicaciones que decían, vamos a rescatar a la República. Si hoy está más fortalecida que nunca. Entonces, fue una buena noticia ayer, la verdad, para todas y todos los mexicanos, de certidumbre, de Estado de Derecho, y prevalece la democracia. Y por eso digo, la fuerza de la razón. Alito Moreno, Marco Cortés, Norma Piña, los 7 jueces lloran amargamente porque la reforma al Poder Judicial va porque así lo decidió el pueblo. El senador Noroña también está contento, todos los senadores, los diputados, el pueblo de México está feliz porque va a haber una reforma al Poder Judicial. Así es que muchas gracias por mirar nuestros videos. Muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente video de noticias.